Hola, mi nombre es Norma de Kaizen Spanish y este es el primer video de la serie 2 del plan de mejora continua dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de español. Esta vez el ejercicio de escucha estará basado en un artículo titulado El piloto que cayó en el Amazonas y sobrevivió 36 días solo entre serpientes y cocodrilos. Escucharás mi lectura para que ejercites tu comprensión auditiva y mientras tanto puedes leer el texto en pantalla. Si quieres acceder a la transcripción completa de este y de todos los videos del plan de mejora continua, puedes suscribirte a mi boletín en Substack. Recuerda que luego de esta lectura habrá 6 videos más, cada uno con ejercicios o prácticas diferentes para ayudarte con tu pronunciación, a que amplíes tu vocabulario, a que mejores tu fluidez o a que entiendas algún aspecto gramatical que surja durante la lectura. Ahora sí, comencemos con la práctica de hoy. El piloto que cayó en el Amazonas y sobrevivió 36 días solo entre serpientes y cocodrilos. Un aviador se estrelló cuando realizaba un servicio, contratado por una mina ilegal de oro. Era un lunes de enero cuando el piloto Antonio Senna sufrió un accidente de avión en las entrañas de la Amazonía brasileña. Allí, en la inmensidad de la selva, quedó atrapado durante 36 días, en los que sobrevivió con un machete y la ayuda de los monos, a quienes observó en su búsqueda de comida. Senna, de 36 años, había sido contratado para realizar un servicio de taxi aéreo en una mina ilegal de oro situada en el corazón de la Amazonía. A mitad del vuelo, el motor de su pequeña aeronave paró. Consiguió controlar la dirección del aparato por algunos minutos y acabó estrellándose en un recóndito riachuelo. Salió del avión ileso y se apresuró a rescatar los víveres que cargaba consigo: 3 botellas de agua, 12 panes, 4 latas de refrescos, una cuerda y un saco de tela. Poco después, la aeronave explotó. Pasó la primera noche e intentó asimilar todo lo que iba a suceder. Muchos años atrás había realizado un entrenamiento de supervivencia en la selva, en la época en la que trabajaba para otra empresa de taxi aéreo. Como dicta el manual, los primeros 7 días se mantuvo en el lugar del accidente para esperar a los equipos de rescate. En el 5.º día de espera, decidió grabar un video de despedida para su familia. A la mañana siguiente comenzó a trazar un plan para salir de las garras de la selva amazónica. En el 8.º día, tomó todas sus cosas y comenzó a caminar hacia el este. Fue entonces cuando se adentró en la frondosa selva con la ayuda de un machete improvisado que realizó con un trozo de madera, una navaja y un cuchillo. En el interior del bosque, la rutina fue la misma durante largos días. Despertaba a la luz del alba y caminaba durante horas en dirección al sol hasta poco después del mediodía, cuando paraba para buscar un lugar para acampar, siempre lejos de los ríos. El agua, cuenta, atrae a los grandes depredadores de la Amazonía: el jaguar, el yacaré y la venenosa anaconda. Aunque se dice que es una región que está llena de jaguares, Senna nunca se cruzó con uno. Durante los 36 días que pasó perdido en la selva, el hambre era su acompañante habitual. Cuando los pocos alimentos que cargaba consigo se le acabaron, recurrió a la naturaleza. Empezó a observar pequeñas frutas blancas y no sabía lo que eran. Vio que caían de los árboles porque los macacos los movían y los comían, así que pensó que, si los monos lo comen, era bueno. Tiempo después descubrió que se trataba de breu, un fruto ampliamente utilizado por la industria cosmética.
Encontró cacao en 4 ocasiones y 3 huevos de nambú, un ave característica de la Amazonía. La falta de alimentos lo debilitó fuertemente. En 36 días perdió 25 kilos. Sena llevaba más de 30 días deambulando en la selva cuando de lejos escuchó el ruido de una motosierra. Sus fuerzas habían llegado al límite. Tenía calambres y pérdidas de visión, pero decidió hacer su último esfuerzo. Se adentró en un pantano y atravesó un río. Empapado, continuó caminando por el bosque persiguiendo el lejano ruido. Fue entonces cuando encontró una lona blanca y, kilómetros después, un hombre. Sena cuenta que cuando finalmente dejó la selva y su familia lo recibió en el aeropuerto, fue el mejor momento de su vida. Espero que hayas entendido la mayor parte de la lectura, pero seguramente escuchaste palabras con las que no estás familiarizado. En el siguiente video te explico el significado de 12 vocablos que estaban en la lectura dentro del contexto. Si aún no conoces cómo es la dinámica de las series de ejercicios, te dejo el enlace a la serie número 1 para que conozcas los 7 videos con distintas prácticas. Si quieres mejorar tu español, toma acción.